Bueno. Buenos días, Mar. Buenos días, Cayetano. Buenos días a todas, a todos. ¿Os apetece un viaje en exoesqueleto? Sí. Cogeros bien a la butaca, que nos vamos a vista de abeja. ¡Wow! ¡Qué viaje tan espectacular nos han hecho nuestros compañeros de la DAT! ¿Os habéis fijado en la abeja que aparecía? Es una abeja de la miel. Apis mellifera es su nombre científico. Como bien indica, es una abeja que hace miel. Son insectos sociales que tienen un estilo de vida fascinante. Exacto. La familia de las abejas está formada por una única reina, las obreras y los machos o zánganos. Son un superorganismo en el que todos cooperan y lo que es bueno para el individuo es bueno para la colmena. Yo creo que podemos aprender algo de ellas. Y además, creo que también podemos encontrar ciertas similitudes con los seres humanos. No te debes referir a los zánganos. Los zánganos lo único que hacen es reproducirse con la reina y aunque pueden alimentarse por ellos mismos, prefieren que sean las obreras las que les den la comida a la boca. ¿Era eso a lo que te referías? Por otro lado, tenemos la reina, que sería la madre de todas las abejas de la colmena, pero también tiene un estilo de vida muy curioso. Aquí, por ejemplo, tenemos a una reina en el único momento de toda su vida que está fuera de la colmena, precisamente para realizar el vuelo nupcial, que es donde se apareará con diversos zánganos, en torno a unos 10 machos. Una vez vuelve a la colmena, allí tendrá una comitiva que la cuidará y la alimentará durante toda su vida de jalea real, mientras que el resto de castas se alimentarán de jalea real aproximadamente solo 3 días de su vida. Es por eso que a lo mejor las obreras pueden vivir en torno a unas semanas, meses, mientras que, por ejemplo, la reina puede vivir hasta más de 5 años. Con todo esto, parece que la reina es la que manda en la colmena, pero esto no es del todo cierto. Cuando las obreras ven que la reina empieza a hacer una puesta de cría irregular, una puesta de cría pobre, ellas pueden decidir que es la hora de relevar a esta reina y hacer una apuesta para una nueva. Y entonces es curioso, porque lo sabéis, el aguijón de una abeja tiene una especie de ganchos, como veis en esta foto, entonces cuando pica, los ganchos quedan en la piel y cuando van a volar pierden parte del abdomen y mueren.
Pero no es el caso de las reinas. En el caso de las reinas tienen un aguijón fino y cuando pican pueden picar todas las veces que quieran porque no lo pierden. Entonces, cuando las obreras deciden que es hora de hacer una nueva reina, hay una batalla brutal entre ellas y suele ganar la más joven. Pero, bueno, las abejas son más piadosas que los seres humanos. Que se lo digan a María Antonieta, porque en este caso la reina vieja no la decapitan, sino que la destierran de la colmena y cogerá una comitiva, un grupo de obreras fieles, para ir a buscar, para buscar un nuevo lugar donde crear la colonia. Es en estos momentos donde solemos ver pues, grandes enjambres volando por mitad del campo o, por ejemplo, en esta fotografía, descansando en una rama. En estos casos puede haber verdaderas discusiones de dónde generar la nueva colonia, porque debe ser elegido por unanimidad. Entonces vemos que las obreras también tienen bastante que aportar a esta sociedad. Una colmena es un hervidero de actividad. Estos son colmenas, dentro están estas abejas. Ahora no hay, tranquilos, pero dentro están estas abejas cooperando entre ellas y cada una tiene su función en una organización perfecta. De aquí radica su eficacia. Cada una, en función de su edad, pertenece a un grupo de trabajo. Entonces, normalmente las más pequeñitas, las que acaban de nacer y tienen poquitos días, se quedan dentro de la colmena, pero las más mayores pues ya tienen permiso para salir de marcha y entonces pueden salir fuera de la colmena e irse al pan margarita de moda o al bar la banda Frozen. A los pocos días de nacer, las primeras obreras se encargarán de limpiar la colmena. Poco después, relevarán a sus hermanas para comenzar a dar alimento a las crías más jóvenes y así pasarán a mantener el estado de la colmena, transferencia de néctar o hacer cera. Pero es que incluso tienen servicios funerarios. Sí, o sea, cuando un individuo muere dentro de la colmena, ellas se encargan de sacarla fuera para que no ponga en peligro el resto de la colonia. Como decíamos, cuando ya se hacen un poquito más mayores y tienen permiso, lo que hacen es quedarse en la parte exterior de la colmena, en la piquera, y entonces ahí hacen de guardianas. Están un poquito en plan viendo a ver si hay algún peligro fuera, para avisar al resto. Y después ya tenemos el último grupo, cuando ya son mucho más mayores, son las pecoreadoras, las que hemos visto en el vídeo, producido por la DAD, en la que van buscando de flor en flor el néctar, recogen polen y después harán la miel. En esta foto veríamos, por ejemplo, una de estas pecoreadoras que vemos que tiene muchísimo pelo a lo largo del cuerpo. Pues precisamente mientras va visitando diferentes flores, lo que ocurre es que diferentes granos de polen se le van adhiriendo y sin darse cuenta está ofreciendo un servicio ecosistémico increíble, que es la polinización. Pero ya hablaremos de eso. Entonces, pues empieza a recoger todo este polen, lo va pasando a las patas traseras, donde tiene precisamente unos cestillos, donde guardará y transportará este polen de vuelta a la colonia. ¿Pero cómo hacen esto de pecorear? Pues llevan un GPS incorporado, o sea, fabricaron el GPS muchísimo antes que nosotros. Lo que hacen es, por la mañana cuando salen los primeros rayos del sol, unas exploradoras salen, como hemos visto en el vídeo, y van buscando y deciden cuál va a ser la fuente de alimento de ese día. Entonces vuelven a la colmena y se lo comunican al resto de pecoreadoras. ¿Pero cómo se lo comunican? Pues hacen un vuelo en forma de 8, danzan en forma de 8. La verdad es que es toda una inspiración para Shakira. Y entonces les van indicando los grados en relación al sol donde está esa fuente de alimento y la distancia. Entonces las otras pecoreadoras ya saben hacia dónde tienen que ir y salen y van a pecorear. Por todos estos descubrimientos ganó el Premio Nobel de Medicina Carl von Frisch en 1973. Saben las abejas que compartir es vivir. También, por ejemplo, encontraríamos que las más jóvenes presentan 8 glándulas de cera en la parte del abdomen, donde van generando pequeñas escamas finas como un papel de cera. Las recogen y las trabajan para formar estos hexágonos perfectos que son una estructura emblemática de la naturaleza. Y ahí es donde irán guardando todo el alimento. Si por toda esta perfección fuera poco, son capaces de mantener la temperatura interior de la colmena a 35 grados, ni más ni menos. Cuando hace mucho calor, entran agua y la evaporan. Y cuando hace mucho frío, mueven mucho las alas y aumentan así la temperatura. Ya nos gustaría a nosotros hacer eso, ahorraríamos un montón en aire acondicionado, calefacción y, por supuesto, nos cargaríamos menos el planeta. ¿Y qué me decís de este sabroso líquido delicioso que es la miel? ¿Cuánto pensáis que puede costar
crear o fabricar 1 kilo de miel? Pues nada más nada menos que se estima que cerca de 145.000 kilómetros de vuelo y visitar alrededor de 4 millones de flores. Si nos hacemos una idea, una obrera sola puede visitar en torno a unos 2.000 flores al día, precisamente como hemos visto en el vídeo, visitando estas flores, recogiendo el néctar, y ya una vez en la boca comienza este proceso de transformación de néctar a miel, ya que tiene un cóctel de enzimas que comienza todo este trabajo y luego lo guardarán en un saco melífero que llevan dentro del cuerpo de vuelta a la colmena. Claro, cuando vuelven a la colmena, lo que hacen es regurgitar ese néctar que han recogido y se lo pasan a las que van a ser las almacenadoras. Entonces van disminuyendo la cantidad de agua hasta el 17% más o menos, y entonces ahí está listo para almacenar, lo perculan, le ponen un poquito de cera y entonces ya tienen ahí el alimento listo. Además, la reina es capaz, por ejemplo, de decidir si quiere poner huevos de macho, de zángano o de obrera. Si hay mucho alimento, empezaremos a ver a los zánganos, pero si ya el alimento empieza a escasear, entonces simplemente pondrán huevos de obreras. A ver, Cayetano, ¿todas las abejas producen miel? ¿Qué va? ¿Cuántas especies de abejas dirías que están descritas en el mundo? Ay, en todo el mundo, 25. Más. Uy, más. Lo has dicho como que 200. Muchísimas más. 2500. Pues nada más y nada menos que actualmente hay cerca de 20.000 especies de abejas descritas en todo el mundo. Y, por ejemplo, en las Baleares encontraríamos cerca de unas 200. Pero en este caso, pues con nuevos estudios se van describiendo y descubriendo nuevas especies y ampliando toda su distribución geográfica. Claro, estas abejas, como estamos viendo aquí, algunos ejemplos, son súper variadas en cuanto a tamaño, forma, pero no solo eso, sino que también tienen comportamientos muy distintos y estilos de vida distintos. Por ejemplo, aquí ya vemos abejas grandes, unos 3 centímetros, otras muy pequeñitas, que no llegan al centímetro, medio centímetro más o menos. Y sobre todo, cuando hablamos de abejas, pensamos en esa organización social, ¿no? La reina, las obreras, los zánganos, pero realmente la mayoría de las abejas son solitarias y no producen miel. Efectivamente, por ejemplo, en este caso veremos un ejemplo de abeja social, pero que no produce miel, que sería el abejorro, Bombus terrestris. Genera los nidos bajo tierra y crea unas pequeñas ánforas donde va guardando todo este néctar que va recogiendo. Pero como hemos dicho, no todas son sociales, de hecho, muchísimas son solitarias. ¿Cómo es el siguiente ejemplo? Aquí veremos el abejorro europeo carpintero. En este caso, Chilocopa violacea. Tiene unas fundíbulas muy fuertes, por eso hace los nidos dentro de la madera muerta o, por ejemplo, diferentes tallos que va encontrando. También tenemos otras abejitas más pequeñitas, son las osmias. Fijaros, el nombre científico es osmia, es que no tienen ni nombre común, es que no las conocemos, el público general no conoce estas abejas. Son las abejas cortadoras de hojas o abejas albañil y se llaman así porque las paredes que hacen dentro de sus nidos pueden ser de hojas o de barro y ahí es donde van poniendo los huevos y se van desarrollando su cría. Fijaos la diversidad de recursos que emplean, que incluso algo tan curioso como una concha de caracol vacía. Aquí veremos un ejemplo de osmia también, que está precisamente haciendo el nido dentro de una concha de caracol. Luego también otro ejemplo que tendríamos sería las abejas cardadoras, justamente, que lo que hacen es recoger tejido vegetal o, por ejemplo, también otro tipo de material, como puede ser lana de animales, que lo emplearán después para crear los nidos, precisamente después de cardar todas esas fibras dentro del nido. Lamentablemente, estas abejas son menos conocidas, ¿verdad? Pero su importancia es brutal. Precisamente por eso vamos a hablar un poco de por qué son tan importantes todas las abejas. Claro, cuando hablamos de abejas, pues eso nos viene directamente a la cabeza, pues por ejemplo la miel o sus productos, pero realmente ellas tienen una función mucho más importante, la polinización. Todos los alimentos, o la gran mayoría de alimentos que tenemos cada día en nuestra mesa, han sido polinizadas por abejas. En esta foto, por ejemplo, veríamos cómo sería nuestra cesta de la compra a la izquierda con abejas, mientras que a la derecha sin abejas. Queda claro de que gracias a ellas tenemos una dieta mucho más diversa y mucho más rica, precisamente gracias a la polinización. La polinización es ese paso en el que las abejas van cogiendo los granos de polen de una flor a la otra para después convertirse en frutos. Pero si esta tarea no la hicieran las abejas, ¿quién la haría?
Pues aquí tenéis la respuesta. Esta es una zona de China en la que han desaparecido las abejas porque han utilizado muchísimos pesticidas. Entonces son los propios humanos que, subidos a escaleras, tienen que ir polinizando a mano las flores de estos almendros. Hemos visto que también tienen una importancia económica, ecológica, pero es que también tienen toda una importancia cultural. De hecho, los primeros registros que existen de humanos recogiendo miel de abejas se datan de estas pinturas rupestres encontradas en una cueva de Valencia entre el 8000 y 2000 a.C., más o menos, están datadas. Pero es que también encontramos jeroglíficos del antiguo Egipto donde enterraban a los faraones con ánforas de miel que más tarde los diferentes antropólogos han ido encontrando y han visto que 3000 años después esa miel es comestible. Uf, ¿qué está pasando aquí? Uf. No sé. Empiezo a notar un poco de humo. A ver, llegados a este punto, por favor, mirad a la persona que tenéis a la izquierda y a la derecha. Saludaros. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Pues mira, tenéis que saber que si fuerais una abeja, al año que viene, si nos volviéramos a reunir aquí en el Naucas, o bien la persona de la izquierda o la derecha o vosotros mismos, habríais desaparecido. Y es que el 30% de las abejas de media está desapareciendo cada año. Y eso se debe a multitud de factores. ¿Os imagináis vivir así? Pulverizados. Uno de los factores que más está influyendo en las abejas es el uso indiscriminado de pesticidas. Eso provoca la muerte directa de los polinizadores y provoca unos efectos subletales que no los vemos directamente, pero les afecta al sistema inmunitario y a la búsqueda de alimento. Otra causa que también está provocando este declive serían lo que se conocen como usos del suelo. Imaginémonos que la Tierra es todo un lienzo donde podemos pintar, veremos trazos verde así más fuerte, pueden ser los bosques, otros trazos más suaves, serían las zonas agrícolas que, por ejemplo, nos alimentan, otros colores un poco más grises, que podrían ser las casas donde vivimos. Pero ¿cómo interactúa todo esto, al final, con el resto del ecosistema? Pues en el caso de los polinizadores de estas abejas se traduciría, por ejemplo, en que le daríamos o menos recursos para habitar o menos alimento para ellas. Además, también encontraríamos que tienen sus propias enfermedades. Aquí, por ejemplo, veríamos un ácaro de las abejas de la miel, su nombre es Varroa destructor, que además de alimentarse de ellas, también le transmite muchísimas enfermedades, como es, por ejemplo, un virus que hace que nazcan con las alas deformadas y, por tanto, no puedan volar. Por si todo esto fuera poco, con la globalización están llegando muchísimas especies exóticas invasoras. Aquí vemos, por ejemplo, el avispón asiático. Por daros un ejemplo de lo que hace, se coloca cual halcón en la entrada de la colmena, esperando a que vuelva una abeja, aquí la veis, y la caza al vuelo. Espera que vuelva con aquellos sacos de polen que hemos visto, entonces está más torpe, aprovecha y la caza al vuelo. Entonces no es que la cace para comérsela a ella, sino que se la lleva a un árbol, la decapita, le corta cabeza, le corta abdomen y se lleva el tórax, que es donde hay toda la proteína, para llevársela al nido y alimentar a la cría que necesita crecer. Llegados a este punto tenemos noticias zumbantes. Parece ser que la producción de alimentos a escala global ha aumentado cerca de un 300% en los últimos 50 años. Pero es que estamos viendo que nuestras amigas las abejas no están teniendo precisamente el mejor momento. Es por eso que también conocer el estado de conservación de todas estas especies es crucial, porque sin esta información no se puede plantear un plan de gestión y protección de la biodiversidad. Ay, Dios mío, Cayetano, vaya panorama. ¿Pero nosotros podemos hacer algo por ellas? Claro Yo que creo que sí, ¿no? Creo que nuestra acción va a ser importantísima. Para empezar, podemos cultivar plantas con flor en el jardín. Ay, no tengo jardín. Bueno, pues en el balcón no tengo balcón. Da igual, en una ventana. En una ventana podéis sembrar plantas con flor. Si además son plantas autóctonas, mucho mejor, porque están adaptadas al medio, necesitarán menos riego y además estarán mejor adaptadas a nuestras abejas. Si además lo hacemos en épocas diferentes, pues durante todo el año podrán tener una fuente de alimento y necesitarán buscar menos alimento y estarán mejor. Otra alternativa que también tenemos es, por ejemplo, darles algo más de recurso para que puedan nidificar. Hay muchas especies que nidifican en la tierra, por tanto, pues dejar un parche de zona pues, sin mala hierba, que donde puedan enviarse a emplearlo, como hemos visto estas abejas que emplean el barro. Pero también lo que podemos hacer es nosotros mismos ofrecerles ese nuevo hábitat. Aquí veríamos pues, diferentes hoteles de insectos, que es como se llama, donde le proporcionamos, por ejemplo, pues, cañas o trozos de madera que ellas pueden emplear.
Además, por favor, reduzcamos o eliminemos el uso de pesticidas. Podemos utilizar soluciones sostenibles, naturales, para hacer frente al control de plagas. También la apicultura sostenible, por favor. Hay muchos apicultores locales que apuestan todavía por estrategias sostenibles y ecológicas con el medio. Compremos productos locales. Y sobre todo, pasad la voz, concienciad a vuestro entorno. Ya lo sabéis, plantad flores, danzad y bailad como las abejas y al final todo esto lo estaremos haciendo para ayudar a estos pequeños insectos que realizan una tarea silenciosa pero imprescindible para todos nosotros. ¿Os animáis a convertiros en aliados de nuestras amigas las abejas? Gracias. Muchas gracias.